Siempre nos venden la misma postal, ¿verdad? Playas paradisíacas, yates, una imagen de progreso. Pero, ¿y si detrás de esa fachada se escondiera otra historia? Una historia oculta, una que es clave para entender no solo el pasado, sino el presente. Bueno, pues vamos a destaparla. Vamos a ver la verdadera historia de Antigua y Barbuda, y preparaos porque desafía todo lo que creíamos saber. Empecemos fuerte, con una idea que lo cambia todo. Antigua y Barbuda no nació para ser un país. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo que no es un país? Muy sencillo. Su origen no fue el de una nación soberana que busca su destino. Su origen fue el de una empresa. Una empresa diseñada para el beneficio de otros. Y aquí está la clave de todo el asunto. Su estructura original no era la de una sociedad, sino la de un negocio puro y duro. Fue, literalmente, un sistema de extracción brutal, una factoría a cielo abierto. El propósito, uno solo: producir riqueza para un imperio que estaba a miles de kilómetros. Desde luego, no era crear ciudadanos libres. Esta idea es fundamental para entender lo que vamos a analizar, porque la historia oficial, esa que nos habla de una simple descolonización pacífica, podría ser justo eso, una historia que nos contamos, una construcción para ocultar una verdad mucho más incómoda sobre el poder, la economía y la identidad. Para entender el presente, no queda otra que viajar al origen, a ese momento fundacional donde se forjó el destino de estas islas. Un destino con un bautismo hispano, sí, pero con unas cadenas inconfundiblemente británicas. Fijaos, antes de ser Antigua, la isla se llamaba Guadalli, pero en 1493 llegó Colón y la rebautizó, imponiendo una identidad europea sobre la indígena. Este fue el primer acto de borrado cultural. España le puso el nombre, pero ojo, sería Inglaterra la que le daría su destino de servidumbre. Y aquí es donde vemos el choque de dos imperios, de dos mentalidades. Mientras España, en el continente, intentaba un modelo de integración que, bueno, con sus luces y sus sombras, construyendo ciudades, universidades, el modelo anglosajón en Antigua fue radicalmente distinto. Su objetivo no era integrar nada, era vaciar y reemplazar para explotar un único recurso. Y este es el punto que lo resume todo. El proyecto no era social, no era político, era puramente comercial, extractivo. La tierra y las personas no eran más que factores de producción, simples piezas en la gran maquinaria del imperio del azúcar. Claro, esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Tuvo Antigua alguna vez la oportunidad de rebelarse, de decir «basta»? Pues la respuesta, o al menos una muy buena pista, la encontramos en el trabajo del pensador Marcelino Gullo. Él explica por qué algunas naciones, desde su nacimiento, están diseñadas para no poder decir no. Gullo habla de un concepto clave, la insubordinación fundante. ¿Qué significa esto? Pues la idea de que para ser de verdad soberano, un país necesita un acto de ruptura real, una rebelión en toda regla, que le permita construir su propio proyecto. Y Antigua y Barbuda nunca tuvo esa oportunidad. Mirad la cronología. Desde 1632, los británicos implementaron un sistema perfecto de subordinación. La isla no era una colonia para desarrollar, era una factoría. Se sustituyó a la población original con mano de obra esclava y, por supuesto, todos los beneficios iban directos a la metrópoli, a Londres. Esta frase, que encaja perfectamente con la visión de Gullo, ilustra la situación a la perfección. Las reglas del juego internacional estaban diseñadas por y para las grandes potencias. Una pequeña isla productora de azúcar era sencillamente una pieza insignificante, una mosca atrapada en esa telaraña. Es que la estructura económica de Antigua no fue un accidente, fue un diseño deliberado para crear una dependencia perpetua, sin industria propia, sin capacidad de ser autosuficiente. Estaba condenada desde el principio a ser un mero apéndice de un centro de poder lejano. Damos un salto en el tiempo y nos vamos al siglo XX. Llega la famosa era de la descolonización y con ella la supuesta independencia. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Fue una liberación real o fue simplemente un cambio en el método de control? Fijémonos en la continuidad, que es asombrosa. A pesar de esa independencia formal en 1981, el jefe de Estado de Antigua y Barbuda a día de hoy sigue siendo el monarca británico. Esto es un vínculo que va mucho más allá de lo simbólico y que como mínimo pone en tela de juicio la soberanía real de la nación. Esta pregunta va directa al corazón del debate, porque al final, ¿de qué sirve cambiar la bandera o tener un himno propio? De absolutamente nada si las estructuras profundas de poder y, sobre todo, la mentalidad, la forma de ver el mundo, permanecen colonizadas. Lo que ocurrió fue una transición, un cambio de disfraz. Bajo el liderazgo de Beresford, a quien llaman el padre de la nación, Antigua pasó del control colonial directo a una nueva forma de dependencia, el colonialismo financiero.
Las viejas plantaciones de azúcar dieron paso a un moderno modelo de paraíso fiscal, que es igual o más dependiente del exterior. Y todo este legado, toda esta historia, nos trae de cabeza al presente. Un presente en el que esta pequeña nación lucha por sobrevivir en un tablero geopolítico global, pero arrastrando las pesadas cadenas de su pasado. Y esta es la gran contradicción que vemos hoy en Antigua. Por un lado, la fachada de lujo para el turista, yates, mansiones de famosos, y por otro, la realidad que hay debajo de esa superficie, una dependencia económica brutal, donde la riqueza que genera ese turismo se fuga. No se queda allí, no beneficia realmente a la población local. Para intentar romper esta dependencia histórica, Antigua, lógicamente, busca nuevos socios. Mira hacia el alba, busca inversiones de China, pero la pregunta es inevitable. ¿Son estos movimientos un acto de soberanía de verdad o es simplemente el intento de cambiar un amo por otro? Y aquí llegamos a la lección fundamental de todo este análisis. La única vía para una autodeterminación real pasa por comprender esta historia oculta. Sin esa conciencia, sin entender cómo se diseñó su dependencia desde el minuto 1, es imposible romper el ciclo. Y es aquí donde reside la clave del futuro. El pasado no se puede reescribir, eso está claro, pero sí se puede cambiar la narrativa. Se trata de dejar de ser un objeto pasivo de la historia de otros y empezar a entender las estructuras de poder para, por fin, poder desafiarlas. El futuro no está escrito. La posibilidad de una historia propia, una narrativa que no sea un simple eco del pasado colonial, sigue ahí, sigue abierta. Pero claro, requiere un acto profundo de conciencia y de una valentía enorme. Y terminamos con esta pregunta que resuena mucho más allá de las costas de Antigua y Barbuda. Es una pregunta que en realidad todos los pueblos en este mundo tan interconectado y tan desigual deberían hacerse de vez en cuando.